Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en un directo pseudo improvisado. Sí, bastante, ¿no? Como todos los buenos directos, tiene que ser improvisado. Nos encontramos con Francisco José Acevedo Caicedo. A él le gusta el nombre completo. Sí, me fascina mi nombre completo. Alguna vez me dijeron que eso era el ceseo del ceseo, pero sí, me fascina. Francisco José Acevedo Caicedo. Está buenísimo. Hoy tenemos un tema muy importante. Yo me atrevo a decir que es probablemente el tema más importante que existe en el cine. Sí, es un tema con el que te rompí la cabeza bastante. Te queda mucho todavía. Sí, pero es el tema de derechos de autor y de la protección de derechos de autor. Yo escalaría esto un poco también, no solamente el tema de derechos de autor, sino el tema legal. El tema legal claro. Es una cosa fundamental. Entonces, estamos conectados, estamos en línea. Aquí empieza esto. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a la pepa. Ok. ¿Por qué es tan importante el tema legal en una película? ¿Por qué crees que es importante proteger tu trabajo? Bueno, voy a respirar por la herida, les voy a contar mi historia. Ok. Creo que en todas las películas he tenido problemas legales. ¿Y por qué? Porque... ¿Lo has hecho tú solo? ¿Te has asesorado? Porque soy una hueva. Claro, pero además de eso, que lo sabemos y te queremos, justamente ¿por qué más? ¿Qué ha pasado cuando creas un contenido, cuando lo produces, lo editas, hablas con un montón de gente para que te ayude con luces, con sonido? Ajá. ¿Qué pasa con eso? Aquí hay un problema y les voy a decir las 3 causas por las cuales se quiebra una película. La primera, por no escuchar al abogado. Eso ya lo subimos, ya lo tuvimos, ya lo padecimos. Ah, mira, nos están saludando desde Chile. Ok, buenas noches, ¿cómo están? Julián Campo también nos está hablando. Hola Julián, ¿cómo vas? Mire, para los chilenos y los argentinos que se conecten. Sí. Muy poquitico, pero vamos mal cebado, mal organizado, porque es muy poquitico, pero con un matecito se habla más rico. Sí, claro que sí. Qué rico. Entonces, el primer problema que uno tiene es que no escucha al abogado. El segundo problema es que uno cree que no necesita al abogado. Muchas veces uno dice, yo me bajo un contrato de internet, le cambio 2 pendejadas y lo hago. Y lo tercero es que uno no piensa como criminal. Claro. Ese es uno de los problemas que tenemos en el cine. Nosotros pensamos que somos todos amigos y que estamos trabajando entre amigos y no nos damos cuenta que cuando hay problemas el asunto se sale de control y realmente se va mal. Pero no solo verlo cuando hay problemas, hay que verlo como una herramienta para poder crecer, una herramienta para que otras personas también confíen en nosotros y quieran invertir en la película, quieran invertir en la producción. Aquí hay un tema y es que si tú no estás bien organizado... Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Si no te has organizado legalmente, si no tienes una infraestructura sólida para poder sacar adelante la película, no vas a conseguir un inversionista. Si tú no tienes clara la cadena legal de la película, pues básicamente no vas a poder salir adelante. Ahora, aquí hay un tema de fondo que es el que nos trae aquí. Nosotros estamos hablando y casi que el grueso de las personas que están conectadas en este momento son los próximos participantes en Vivo Film Festival. Ok, qué interesante. Te voy a contar un poco qué es en Vivo Film Festival. Primero lo voy abriendo por acá. En Vivo va a ser el primer festival de cine hecho y transmitido en vivo y en directo por redes sociales. Genial. Tú no conoces el proyecto y te lo voy a empezar a contar. Genial, bien. Y de hecho, miren, si yo lo busco por aparte, a él o a cualquier abogado, y le pido una asesoría, automáticamente me dice, listo, tiene reloj, dice, Laura, te vale tanto. Sí, no, más que eso comenzaríamos con un pequeño cronómetro que está en el computador y te digo, Miguel, ¿me das un segundo por favor? Sí. ¿Qué estás haciendo? Le estoy dando clic al cronómetro para empezar a cobrarte como tal. Pero esto es hacerlo más dinámico para que justamente ustedes aprendan a hacer un proyecto excelente. El tema también es que, obviamente, yo invito al abogado, le saco la asesoría online gratis. Hay otro tema importante. Hay mucho abogado que le interesa el cine y que le gusta. Ustedes muy seguramente van a encontrar, por ejemplo, el amigo que estudia o un abogado que le interesa relacionarse. Eso puede generar que ustedes consigan algún tipo de contacto que les ayude a amortizar esos costos de alguna forma interesante. También obviamente hay consultoría pública en universidades que es muy útil. O sea, es que no hay excusa. Decir yo no tengo plata para pagar a un abogado no es excusa para
meterse en los problemas en los que yo me he metido. Claro, fíjate, a propósito de eso, cada día se generan más contenidos y contenidos. Tenemos a los influencers, a los youtubers, a quienes hacen películas caseras, películas con el celular, con 1000 formas. Y el punto es, esa generación de contenidos siempre conlleva un activo que pueden proteger, ¿sí? Un activo que puede ser dable por derechos de autor. Claro. Y que en la medida de lo posible, ojo, hay muy pocos abogados que realmente saben de eso. Protección de medios audiovisuales, protección del derecho del entretenimiento. Y hay que asesorarse muy bien porque no cualquier amigo que de pronto sepa derecho laboral te va a poder asesorar en formar una cadena de derechos que realmente te sirva a la hora de negociar con un grande como por ejemplo Netflix. Hay un tema muy importante aquí y es la especificidad de lo que estamos hablando. De hecho, yo los problemas de fondo que he tenido es precisamente por interpretación legal derivada de no conocer la profundidad en algunos escenarios. Por ejemplo, los escenarios internacionales son muy complejos. Pero entonces, te voy a contar de En Vivo Film Festival. En Vivo es... A ver, estamos acá. No sé por qué ya no me está funcionando esto. Entonces vamos acá. Listo. Este es En Vivo Film Festival. Okay. Es el primer festival de cine hecho y transmitido en vivo y en directo por redes sociales. Wow. ¿Cómo funciona esto? Las personas se registran en los eventos. Por ejemplo, tenemos En Vivo Valle, En Vivo Nariño. Veamos En Vivo Valle, por ejemplo. Bien. ¿Tú qué haces? Tú entras aquí a la página. Espérate que esto no quiso. Allá. Tú entras a la página. Aquí vas a encontrar la información. Sí. La información es en realidad una cuestión bastante simple. Aquí está el cronograma del festival, las fechas, los eventos. Para que entendamos un poco de qué va esto, en el festival las personas se registran. Hay un tiempo en que les damos unas premisas que ellos tienen que cumplir y van a tener un día, que es el gran día del en vivo que está aquí. O sea, ¿cuánto tiempo tienen para preparar las premisas hasta antes de comenzar todo el ruedo del espectáculo? Aquí estamos el 10 de septiembre liberando las premisas. Ok. Y las premisas vienen siendo como las reglas de juego, ¿cierto? Las premisas conceptuales son cosas que ellos tienen que cumplir. Aquí esto no es un festival que premia la mejor cámara, la mejor actuación, no. Hay una premisa. En el caso del Valle la premisa es nada justifica la violencia contra la mujer. Perfecto. Entonces tú haces un corto que tenga que ver con eso y estás adentro. Ok. No hubo problema por ahí. Genial. El tema es que hay otras premisas sorpresa que vamos a votar a última hora. Como para darle más emoción al asunto. Para poner un poco de picante al tema. Correcto. Bien. Y el día del en vivo, que es el 14 de septiembre, la gente va a coger lo que quieran, como puedan, el celular, van a grabar, van a montar. La cámara que tengan a la mano, el micrófono que tengan. La única regla es que tiene que ser transmitido en vivo. Ok. Yo dentro de los parámetros legales, bueno, primero te termino de explicar. Nice. Aquí está la convocatoria. Bien. Aquí creamos el usuario. Sí. Se crea el usuario, se registra, llenan un formulario y ponen la información. Discúlpame, te hago un comentario ahí. Muy importante cuando están creando el usuario, revisar todo lo que tiene que ver con el tratamiento de datos personales. Ojo, esto es muy importante, ¿no? Esto no solo es para macroempresas, sino para cualquier persona que esté tomando datos de otra persona y tienes que decir, oye, ¿para qué los vas a tomar? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Con qué finalidad los vas a tener? Y eso es muy bueno y sano que lo empecemos a trabajar desde el momento inicial del proyecto, no a último momento cuando nos acordamos que eso toca llevarlo y que hay que cumplir, sino desde el momento cero. Uy, aquí por aquí hay una pregunta muy buena que la vamos a tomar ahorita. Pero parafraseando un poco eso que estás diciendo, hay un tema muy grave en este momento con respecto al manejo de los datos y de la información personal de la gente. Sí. Sucede con plataformas, sucede en fin. Nosotros tenemos unas bases de concurso que son y un contrato de adhesión que firman las personas cuando se registran dentro del proyecto. Sí. Muy importante que lo revisen. Sí. Y te voy a poner la tarea de que me ayudes a revisarlo. Genial. Casi siempre, ¿dónde van a encontrar eso? Ustedes entran en cualquier página, van a la parte inferior de la página, exacto, y siempre debe haber un link que dice nuestra política. Sí, aquí no lo hay. Que justamente la vamos a montar. Miren, muy importante, aquí no lo hay, pero gracias a la asesoría online gratuita para en vivo, lo vamos a tener. Y lo otro, perdón que te moleste, eso no agarren y copien cualquiera que encuentren en internet, sino eso es una camisa hecha a medida, de acuerdo con las necesidades que ustedes tienen y los proyectos que ustedes tienen.
Dentro de esos términos hay un punto muy importante. Cuando ustedes hablen con el abogado, traten de tener referencias muy claras. Resulta que los abogados, pese a que puedan tener muy buena idea, no tienen una información completa de cómo funciona el proceso. Totalmente. ¿Por qué? Porque no son telepatas, no se pueden meter en tu frente, en tu mente. Totalmente. Entonces, un poco lo que ustedes deben hacer es busquen el referente directo más próximo al modelo que quieren proteger. Y luego ese modelo se lo pasan al abogado para que tenga puntos de referencia, para que te pueda regañar, para que te diga, no, eso no es así y esto no funciona. Y tú le puedes decir, no, sí me interesa que sea así y es importante por esto. Claro, más importante que eso es ir a la reunión con el abogado con los puntos principales que ustedes tienen en su cabeza. Logren plasmarlo en un papelito, ir al abogado y decirle, yo quiero esto, esto y esto. Así el abogado puede hacerles un elemento a medida de sus necesidades. Ahora, Dale. volviendo al tema, Sí. En Vivo tiene un truco que es muy importante con el cual nosotros estamos tratando de blindarnos a nivel de salud. Bien. En Vivo, cuando nosotros nos pusimos a revisar estos procesos, como quisimos hacer un festival completamente abierto, nos dimos cuenta que nos podíamos adherir a los principios de otras plataformas. Entonces, En Vivo va a funcionar gracias a la transmisión en vivo dentro de 2 plataformas autorizadas que van a ser YouTube y Facebook. Ok. El filtro fundamental para mí es, si ustedes son capaces de caer dentro de las políticas que está exigiendo Facebook o YouTube, automáticamente yo los voy a permitir. Por ejemplo, las políticas de YouTube con respecto a violencia, tienen también una serie de vetos tópicos. Pero digamos que vamos por lo más básico, Miguel. 3 elementos. ¿Qué pasa, Miguel, con la música? ¿Qué pasa con las imágenes? ¿Qué pasa con el derecho de imagen de otras personas? Con la fotografía, los rasgos faciales de otra persona. ¿Qué pasa cuando tú vas a subir algo de eso a Facebook o a YouTube y directamente lo has descargado de cualquier página donde no estás adquiriendo una licencia de derechos de autor, una licencia libre, por ejemplo? En este caso lo que va a suceder, por ejemplo, si ustedes... Le voy a colocar un ejemplo bien triste. Ustedes hacen su en vivo y durante el en vivo estaba sonando Despacito. Puede que ustedes no lo hayan hecho a propósito, puede que pasó un tipo en el carro y estaba sonando Despacito. El algoritmo de YouTube o de Facebook va a entender esa canción, la va a leer dentro de un contexto y no le va a importar. ¿Qué va a hacer esa gente? Le va a bloquear a ustedes Claro, y el punto es que pueden tener un trabajo espectacular, impecable, pero con un detallito como estos legalmente puede quedar bloqueada la producción, puede quedar bloqueado todo el contenido. Entonces es muy importante que se fijen en estas minucias. Aquí hay un tema fundamental. La regla número 1 que les podríamos colocar derivado de esto es, así ustedes tengan los derechos de autor, ojo con eso, no pongan material que no tenga derechos de autor. Perdón, no pongan ningún material que pueda ser protegido por las plataformas por derecho de autor. A ver, más que eso, digamos, cambiándolo las palabras, revisen cuando descargan material que cuenten con licencias o que el material se encuentre dentro de plataformas de derecho de autor libres, plataformas de libre acceso, explotación, reproducción, difusión, modificación, porque esto es lo que les va a permitir generar otra serie de obras derivadas. Te doy un ejemplo, Miguel. Pensemos que siempre lo hago cuando doy obras originales y obras derivadas, ¿bien? Correcto. Piensa en una obra de Fernando Botero, sí, una gorda de Fernando Botero, ¿bien? Correcto, bien. Ahora piensa en la misma gorda de Fernando Botero, pero en medio de una carretera, a la entrada de una fritanguería, con un sombrero volteado, una camiseta de la Selección Colombia y un collar de oro. Claramente al maestro le daría un ataque seguramente si ve esto, ¿cierto? Obviamente. Pero en últimas tú vas a decir, es una obra de Botero, ¿cierto? Correcto. Más allá, porque los elementos esenciales no han cambiado. Lo que han cambiado son los elementos accesorios. Y en la medida de esto, la obra sigue siendo de quien es el titular de la misma, incluyendo las obras derivadas. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Bueno, yo me encuentro aquí en este momento. Me encuentro en YouTube. Y estoy... Ya se me olvidó completamente dónde estaba la opción de edición de video. Personalizar el canal, últimos eventos, estados y funciones, monetización. YouTube tiene en algún lugar que no lo he encontrado una librería libre. Buscamos músicas libres de YouTube y yo me regreso aquí mientras lo voy buscando y seguimos hablando.
Si quieres, mientras tanto vamos contestando una pregunta de Rodrigo. Es muy buena. Rodrigo nos dice, Rodrigo Orellana, hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tan cierto es que pasados X años, pones entre paréntesis 30 creo, el material queda abierto a todo el mundo? No, ojo Rodrigo, depende de del país donde estés. De acuerdo con el convenio de Berna y los convenios de Berna que son internacionales y cada país los ha aplicado a su normativa interna, en Colombia por ejemplo tenemos que el contenido quedaría libre luego de la muerte del autor pasados 80 años. Luego la muerte del autor. Exacto. Y si es de una persona jurídica, después de 50 años que tiene su titularidad. Entonces, pero hay otro problema. Claro. Otro problema mucho más profundo. No solamente derechos de autor, también hay derechos de interpretación. Claramente. Hay casos en YouTube muy famosos de violinistas sí. que interpretan una obra de alguien que murió hace 600 años, sí. pero le hacen un disclaimer de copyright porque la interpretación de él suena idéntica a la interpretación de otro tipo que lo ha registrado. Sí. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con eso. Y tal vez voy a jugar un poco de hacker acá. Dale. No solamente se trata de que tengamos cuidado con el marco legal, que es importante, sino con la interpretación que los robots de Facebook y de YouTube tienen frente a eso. Aquí nosotros podemos tener algunos usos permitidos. Por ejemplo, hay temas que están... Para educación. Que en educación son sí. libres, de lo que se llama el first use. Sí. Pero realmente el gran problema que tenemos no es la barrera legal, sino la barrera tecnológica, porque YouTube no lo va a bloquear. Ya encontré la página y les voy a mostrar aquí el asunto. Y eso, aclaremos ese punto. Esta plataforma funciona gracias, digamos, a la normatividad que está en Estados Unidos. Y es una de las normatividades más correcto. Cerradas que existen. Entonces ustedes no van a tener una banda tan ancha para poder interpretarla a su favor, porque el algoritmo no va a entrar con ustedes a dialogar, sino simplemente a bloquear. Les voy a dar un tip. Aquí ya encontré la página, me había perdido un poquitico, me tocó buscarla en Google. Esta página es la librería, la biblioteca de audios libres que tiene YouTube. Pero ojo, les voy a dar un truque que es fundamental. Mírenme a los ojos y pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Punto primero, no todas son libres dentro de esta librería. Aquí hay una vaina que se llama atribución. Ustedes tienen que elegir dentro de las atribuciones que diga atribución no obligatoria aquí en este lugar. Eso reduce el listado de las obras que ustedes pueden utilizar para musicalizar sus videos. Claro. Estas músicas son 100% libres, o sea, ustedes las pueden descargar y utilizarlas en el video como quieran. En cualquier video, en cualquier medio, en cualquier lugar. Las otras no. Las que tienen atribución, ustedes están obligados en el video, en los créditos, a colocar los créditos del video. Y si ustedes no colocan los créditos y el link del video, esta gente les puede reclamar por derechos de autor. Claro, pero es que más allá de eso, Miguel, una cosa es que podamos utilizar las obras que tú estás mencionando y otra que no tengamos que poner los créditos de quiénes son, porque estamos hablando de dos temas muy diferentes, Miguel. Por un lado, de los derechos morales y por el otro lado, los patrimoniales. Los patrimoniales tienen que ver con la explotación económica. ¿Qué puedo hacer con la obra? De pronto a alguien le interesa darse a conocer, la sube y dice, ahí. Cualquiera que quiera hacer lo que quiera, está bien. Otra cosa son los derechos morales, por ejemplo, decir esa obra es mía, o decir no quiero que me mencionen en esa obra. Correcto. Esos derechos morales no se pueden enajenar, tú no puedes salir de ellos, ¿sí? Entonces, correcto, en esa medida sí es importante colocar los créditos, así ustedes puedan explotar la canción libremente. Correcto. Quiero hacer un paréntesis con respecto a esto. Esta página, que es básicamente esta plataforma que es una librería de músicas libres. Sí. Esta librería sí tiene materiales que se pueden utilizar libremente. O sea, aquí ustedes encuentran materiales materiales auditivos que pueden utilizar libremente. Hay un gran problema, y es que uno, si se pone a buscar música libre en internet, va a encontrar muchas librerías. Sí. Y hay un gran problema con eso, es que hay una gran mafia de tráfico de contenidos con eso. Ustedes encuentran una página y dice los contenidos son libres, la ponen y dentro de 3 años resulta que ya no. Claro. Eso es un problema muy serio. Recomendación puntual: busquen música completamente original, que no tenga nada que ver, que no esté publicada en ningún lugar, nada que pueda tener algún parámetro de reclamación de autor. Y dejando un poco de lado el tema de la música, sí, ¿qué cuidados debemos tener con la imagen? Eso es muy importante. En la imagen, en últimas,
el tema de fondo es la intimidad de las personas. Yo te hago una pregunta. Dos muchachos están en el estadio cantando a favor de Millonarios y les toman una foto con su camiseta azul, ¿sí? ¿Se puede publicar esa foto? ¿Qué crees? ¿Qué te dice la lógica? Pues obviamente no la podemos colocar. Yo te diría que sí la puedes colocar porque justamente se está dando una noticia de un espacio público donde ellos son conscientes que pueden ser fotografiados en un espacio público. Correcto. Ahora te pongo una cascarita más linda, como dirían mis estudiantes. Vas a un bar, X bar, no vamos a promocionar a nadie, ¿cierto? Y hay una pareja, ahí está la fiesta de fin de año de la empresa. Y siempre hay una parejita que estuvo como coqueteando aquí y allá, la cosa... Y ellos están en la esquina agarrándose a picotazo limpio, ¿sí? Sí. Ahora bien, tú tomas una foto de ellos. ¿Puedes subirla en Instagram, por ejemplo? No, obviamente, porque estamos hablando de un espacio que no es tan público. Claro, es muy diferente si todos estuvieran celebrando, tomándose una foto, que si ellos están en una esquina dándose besos en un lugar reservado, porque la Corte, ¿qué ha dicho? La Corte Constitucional, eso pertenece al ámbito de su intimidad y no podemos meternos con ellos. Entonces, ojo, otra cosa, si yo te digo, una familia está feliz, ¿sí? En un parque tomando helado, mamá, papá, hijo, ¿sí? Y de pronto les toman una foto un candidato para su campaña política X y dice, ellos están a favor de tal proyecto. ¿Será que eso sí es posible? Menos. Claro, porque no tienen la menor recóndita idea si ellos están a favor o en contra de ese proyecto. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando tomas fotos de alguien. Y más aún, cuando estás haciendo una producción como las que hemos trabajado, es muy importante hablar con los actores, hablar con quien sale en cámaras, a veces de los detrás de cámaras que hacen, y decirles, ustedes están conscientes que van a salir en esto y nos dan la autorización para salir. Ese es un truco brutal. Yo les voy a dar 3 tips de cosas que ustedes tienen que tenerle cuidado a nivel de... para protegerse ustedes legalmente cuando están trabajando de una forma informal. Sí. Primero les voy a decir cuáles son las personas peligrosas. Okay. Las personas peligrosas... El abogado. No, me refiero de la gente que uno graba. Okay. Las personas peligrosas son las que tienen diálogos. Okay. Si uno está haciendo un corto y esa persona tiene diálogo, lo mínimo que tiene es una categorización que es de extraparlante, y el extraparlante necesita una sesión de derecho de autor. Lo segundo que ustedes tienen que tener cuidado son las personas que aparecen en primer plano y en el centro de pantalla. Okay. Si ustedes están grabando en la calle, por ejemplo, y tienen al protagonista y de repente hay una señora que pasa por atrás, ella no puede reclamar. Pero si ustedes a la señora la graban en un plano central y la ponen adelante, esa señora los puede demandar. Pero tiene una regla lógica. O sea, en el ejemplo que tú diste, en el primer caso, que la señora pasó de largo y se puede ver bien su imagen, su cara, sus rasgos, ¿se pueden reconocer o no? No se podrían. Entonces, en ese caso, digamos que no se requiere una autorización. Pero si es delimitado el tema que sí te pueden reconocer, que sí pueden saber que es Miguel Urrutia, claramente requiere una autorización, ¿sí? Sí, la requiere. Entonces ahí es donde viene el truco. Y el truco es que los contratos verbales que quedan registrados también son válidos. Cuando yo hago una producción, cojo a todo el equipo que me ha grabado, que ha trabajado conmigo, cada persona que ha salido frente a cámara, pongo a grabar la cámara y les digo, estoy haciendo este corto para esto, ¿ustedes me autorizan a utilizar su imagen en este corto? Sí. Todos levantan la mano y dicen sí, eso es equivalente a un contrato. Claro, pero ¿qué es lo importante ahí? El soporte o medio verificable, porque si todos te dicen sí, ¿cierto? Y tú dices, bueno, está bien, perfecto, y luego te vas, pasan los días y alguien te dice, yo no estaba de acuerdo, ¿cómo pruebas que sí estaba de acuerdo? Bueno, yo tengo una aprobación verbal y tengo el producto hecho con ellos en la cámara, pero la respuesta a lo que me estás diciendo es la siguiente. Esto les va a solucionar a ustedes un problema con una reclamación real. O sea, cuando venga la persona a pelear, ustedes dicen, ver, usted sí ha aprobado, aquí tengo la prueba. Pero esto no les va a ayudar cuando vayan a vender la película. Porque el distribuidor de la película le va a decir, necesito un contrato y yo no puedo ver el video. ¿Y cuál es la realidad de eso? ¿Por qué te van a decir necesito un contrato? Porque en derechos de autor se presume que todo lo que no es establecido se pacta a favor del creador de la obra. Entonces, si tú no eres detallado y dices derecho de reproducción, modificación, derivaciones, qué sé yo, se va a entender que esos derechos están reservados aún para el titular de la obra, para que, más que el titular, el creador, porque hay que diferenciar entre titular y creador. Correcto. Creador es quien crea la obra, valga la redundancia, y titular es quien es el titular de los derechos patrimoniales para poder explotarla. Yo te doy un ejemplo.
tú eres el productor de unos videos para abogados. Yo creo todo el contenido, te doy las explicaciones, me echo un discurso, pero te cedo todos los derechos para que tú los explotes. Yo soy el creador, ¿sí? Pero tú eres quien puedes explotarlo, eres el titular. Entonces, creador y titular son dos cosas diferentes. De hecho, la cadena en cine es mucho más compleja que eso, porque se llama una cadena legal. Claro, cadena de derechos. Correcto. Ojo, aquí no estamos hablando del blockchain, ¿no? Es cadena de derechos de autor. Esta cadena de derechos es muy complicada porque primero está el autor, que es el que sería, entre comillas, el dueño del proceso, ¿no? El dueño del aviso. Luego del autor tenemos al productor, claro, que es el primer licenciatario de esos derechos, el que paga los derechos y que el que puede salir a explotar, el que va a vender la obra. Sí. Pero luego de esto tenemos una serie de personas que son licenciatarios también de los procesos. El primer licenciatario que tendríamos es un agente distribuidor, sí, que es un tipo que toma el derecho de poder vender a nombre de uno la película. ¿Y a quién se la vende? Al distribuidor, a la persona que exhibe la película. Entonces, dentro de toda esa cadena, cada persona tiene una comisión, una participación y trabaja de una forma diferente. Y en ese punto, para evitar dolores de cabeza, es mejor saber si ustedes están facultando a un tercero para que explote o distribuya el contenido, o simplemente se los están vendiendo, él les paga por su participación y no vuelven a saber de la explotación, y él puede hacer lo que quiera con la explotación, económicamente hablando. ¿Por qué? Porque si después no tienen claro estos términos y de golpe los primeros 5 años la obra no pega, la película más o menos, pero al 10º año fue el hit. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿De quién es la explotación? ¿De quién es ese recaudo de derechos económicos? ¿Sí? Pero les voy a decir una historia muy triste. ¿Podría yo afirmar que el 80, por no decir el 90% de las películas colombianas han tenido problemas de venta precisamente por no tener clara la cadena legal? Y es que cuando uno llega a venderle el producto a un distribuidor internacional, los papeles tienen que estar tan en regla que por una pendejada como, por ejemplo, no tener los derechos de una pintura que sale en una película, la película no se vende. Hay que tener una serie de cuidados con eso. O por ejemplo, un diseño industrial que sale como una decoración en la película. Tiene que estar registrado. Claro. Obviamente a uno cuando está haciendo un corto del papeleo le parece absurdo y un poco estúpido, pero uno tendría que tener la mínima consideración, si no de un contrato, de que las personas firmen sesiones para poder utilizar. Por ejemplo, si ustedes van a una ocasión, así sea una servilleta que digan te estoy autorizando para grabar en mi casa. Claro. Así no sea un contrato formal, con que ustedes tengan el documento firmado de la persona donde les autoriza. Por ejemplo, ustedes dicen mañana a las 3 de la tarde voy a estar grabando en la casa, solicito usted que me autorice por favor en ingresar con el equipo para producir y grabar en la casa, y la persona firma. Eso ya puede ser suficiente un distribuidor para decir listo, tengo una cesión de derecho con eso. No necesariamente, no muchas veces tienen que ser contratos formales, pero sí uno tiene que tener esos papeles más o menos claros. Claro, o sea, como te vas dando cuenta, se va armando casi todo un expediente, porque imagínate todas las locaciones que tienes segundo a segundo de toda la filmación, todo lo que va pasando. Entonces, eso tiene que estar en un expediente muy organizado y con alguien que realmente sepa del tema y pueda enfocarlos. Paréntesis con esto, es muy importante los cursos de la Dirección de Derechos de Autor. Sí, son cursos gratuitos, son cursos libres, pueden asistir presencial o virtualmente y les pueden dar una idea. Más allá que, ojo, mi recomendación es siempre busquen a alguien que sepa realmente, pero para que tengan una idea y no les pase que el abogado termine enredando un poco el asunto, ¿no? Correcto. Bueno, les voy a hacer una aclaración a ustedes que se quieren registrar en vivo. Estas cosas en el escenario de en vivo no son tan indispensables. ¿Por qué? Porque en vivo finalmente estamos haciendo una obra de interés cultural que va para un medio público. Entonces ahí digamos que no van a haber tantos problemas. Si digamos que el reto fundamental es que pasemos la barrera tecnológica y no tengamos un problema de bloqueo o de reclamación por parte de YouTube o de Facebook. Ese es el punto principal. Sin embargo, esta cadena es importantísima en el caso que nosotros queremos hacer una venta comercial del producto frente a un distribuidor oficial. Es muy importante también que nosotros tengamos presente que lo que estamos haciendo lo podemos ver como un ejercicio, ¿no? Pero en realidad puede ser un producto final que se puede vender. Y bajo las reglas de en vivo es un producto de ustedes. Claro. Pero de hecho es muy importante que si se va a publicar, si se va a difundir por en vivo, te
den una autorización para poder hacerlo, te cedan los derechos para poder hacerlo y aclaren que tienen los derechos de imagen y que son responsables de los derechos de imagen de las personas que aparecen ahí. ¿Sí? Voy a hacer una advertencia importante de eso con respecto a en vivo como tal. Si ustedes en vivo llegan a tener una reclamación, y eso está dentro del contrato que ustedes firman, por ejemplo, que aparece alguien que manejó la cámara y dice, es que usted no me pagó y yo no estoy de acuerdo con que salga el corto al aire, simplemente queda descalificado. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Primero, el equipo de trabajo en el que ustedes están conformando tiene que ser una familia, tienen que estar todos unidos y entre ustedes, muy recomendable que hagan un acuerdo, ojalá firmado. Así sea un acuerdo informal y lo pongan en una servilleta, háganlo. Es muy sano por ustedes porque las cosas tienen que quedar claras. Háganse en 3 preguntas que son fundamentales. Si esta película produce plata, ¿cómo se reparte y quién la reparte? Esa es una pregunta importante. Sí. Si esta película sale en un festival, ¿en quiénes y en qué orden salen en los créditos? Ese es otro tema importante. ¿Y en qué tamaño? ¿Qué tamaño salen los créditos? Sí. Y el tercero es, si alguien va a negociar la película, ¿quién va a ser y con qué derechos? Claro. Que esa parte es fundamental. Pero creo que hay un tema fundamental antes que todo eso. Explícame una cosa, como siempre le digo a mis estudiantes, de hombre a simio. ¿Cómo es eso que ustedes en cine hablan de la idea original? Y yo lo he visto en varias películas, idea original de tal persona. ¿Cómo funciona eso? Bien, ese tema de idea original es súper complejo porque en realidad es un término bastante ambiguo que no existe. Legalmente no existe como tal. Claro. Digamos que existe como la obra y luego existen las obras derivadas. El gran problema del cine es que usualmente el guión de una película está basada en la construcción de otra, de una historia, de una obra previa. Entonces, si nosotros decimos en el póster de la película, esta película es una obra derivada, la gente no va a entender. Entonces nos inventamos el término de idea original. Ok, entonces es un término más de mercado, más para que ustedes entiendan qué están vendiendo, qué están publicando. Pero ojo, legalmente las ideas no son objeto de protección por derechos de autor. No son, simplemente, ¿por qué? Porque eso tiene un fundamento filosófico. Se entiende que las ideas es ese acervo cultural de la humanidad que cada vez se va agrandando y realmente no hay ninguna idea nueva u original. Todas son derivadas, bien sea del contexto, de las circunstancias, de las experiencias que vivimos, pero no hay ideas nuevas. Lo que sí se protege por derechos de autor es cómo expresamos esas ideas, cómo las transmitimos a los sentidos de terceros. Si yo te digo, por ejemplo, piensa en una muñeca. Es que estás botando una vaina que es muy grande. ¿Pesada? Es muy pesada. ¿Cuánto llevamos nosotros en transmisión? 32 minutos pareciera. Bueno, perfecto. Te están haciendo creo que unas preguntas. Veamos las preguntas. Dale. Porque es que este tipo se está metiendo en un tema que es bastante complejo. Miren, esto que les voy a decir les va a hacer explotar la mente. Así de una forma horrible. Les voy a decir algo muy cruel. Las ideas no se pueden proteger, no se pueden patentar. De vuelta, las ideas no son objeto de protección por derechos de autor, ¿vale? No son objeto de protección. No son. O sea, tú no puedes proteger una idea. Te hago una pregunta, Miguel. Piensa en este momento en un bafle que es una caricatura y te habla. ¿Cómo lo ves? ¿Con qué colores lo ves? Ya, rápido. Es un bafle que es una caricatura y te habla. ¿Cómo lo veo? Sí. No, pues yo lo veo manga. ¿Manga? Ok, yo lo veo de colores azules y plateados. ¿Te das cuenta que los dos estamos pensando en la misma idea, pero la estamos expresando de formas diferentes? Claro. Es justamente por eso que las ideas no se protegen. Una idea no es susceptible de ser protegida. Qué cosa tan horrible. Entonces, dolorosa de golpe. ¿Qué es lo que protege uno? Ahorita podemos ver eso. Claro. De hecho, podríamos hacer un ejercicio. Okay. Algo que yo no hago y debería hacer, y es registrar uno de mis guiones. Ok, genial. Podríamos hacerlo y podría ser un punto de discusión, pero primero vamos a las preguntas. Bueno, aquí contesta Rodrigo. Qué pena, Rodrigo, por la demora. Hola, Rodrigo, de nuevo. Vaya, creo que es mejor invertir en un buen productor que se encargue de toda esa vaina y que él disponga de un abogado. Ahí el tema central sería tener el financiamiento para pagar a un buen productor. Estás viendo la vaina completamente al revés. Si tienes un buen productor, es un tipo que consigue financiación. Dentro de esas cosas, como el tema de la idea original, hay un concepto que nosotros no entendemos. Es que confundimos productor con realizador. Ok.
O sea, una persona que se encarga de las gestiones logísticas y esas vainas es un realizador. Alguien que coge la cámara es un realizador, pero es que no nos suena bonito. Nos ponemos productores. Un productor es una persona que consigue plata. Eso es un productor. Y eso es otro tema, ¿no? En los contratos, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de los títulos, de quién va en los créditos y el título más grande y más pequeño? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Productor? No. ¿Coproductor? No sé. Sí, pero y ahí empezamos a jugar con todos los nombres. Pero que tocas a tu amigo y le dices, tú vas a tener el crédito de realizador. El tipo dice, ¿realizador? ¿Y eso como a qué suena? Qué aburrido. Claro. ¿No me puedes poner de productor asociado? Bueno, a ver. Importante también, una cosa es lo que ustedes puedan entender en el medio, pero si en los contratos, ya lo estamos complicando un poquito más, ponemos una cláusula donde dice, se entenderán las definiciones a continuación y ponen realizador y le dan toda la definición de un productor puede servir, pero porque ustedes lo están definiendo, claro, porque hay un pacto entre las partes y eso es ley para las partes, ¿sí? Y también por otro tema, y es que ya se entiende como un término aceptable dentro de la industria internacional. Claro, pero de vuelta, tienen que tener cuidado en no inventarse términos por más que los definan, porque entre ustedes puede ser perfecto, se acaban los problemas, pero cuando salen al ámbito internacional, donde no todos tenemos el mismo lenguaje y en la medida de lo posible hay que tener un lenguaje universal, esto va a entrar, imaginemos, creo que por ahí que estaba alguien de Ecuador haciendo una pregunta, sí. Imaginémonos que esa persona de Ecuador va a decir, ¿de qué me están hablando? Esto no tiene sentido lo que pactaron acá. Pero zanjando un poco lo que dice Rodrigo, yo le voy a dar un consejo fundamental y es el siguiente: no hay que ver las películas finalmente como una empresa, hay que verlas como un proyecto de vida. Si tú logras que tu película sea una oportunidad, muy seguramente puedes vincular muchas cosas. Si tu película es una gran oportunidad, puedes tener un abogado serio que diga, bueno, no me importa, yo en esta primera etapa del proyecto o no te cobro o te cobro barato, pero te puedo ayudar incluso después a vender la película. Ese tipo de cosas ocurren. Y uno le puede mostrar. Pero ahí sí le digo a todos mis amigos abogados, por favor, amigos, no regalemos el trabajo, ¿eh? Eso también. No regalemos el trabajo porque partamos de un concepto básico, Miguel. Lo que se regala no se valora, ¿sí? Ajá. Y todos tenemos que ser valorados. Claro. Entonces, miren bien cómo van a hacer el proyecto, cómo de pronto le pueden ofrecer a ese abogado una participación del proyecto, o que eso ya es diferente de decirle trabajo de negocio, claro. Claramente. Sí, aquí has tocado un punto importantísimo y es el tema de gratis. Sí. Cuando uno dice que el proyecto se convierte en una oportunidad, o sea, si tu proyecto es tan bueno que es una oportunidad fulminante, ese proyecto va a ser capaz de vincular personas que sean muy potentes dentro del proceso final de toda la película, ¿no? Sí. Si tu proyecto es una oportunidad para el actor, es mucho más fácil que llegues a un acuerdo con él, incluso que asuma un riesgo mucho más grande. Los abogados, no siempre, y es muy complejo, pero a veces llegan al punto en que sí toman ciertas decisiones a riesgo dentro de un proyecto, digamos, que se pague contra la venta. O simplemente también puede ser con publicidad. Sí, dentro, por ejemplo, o un trueque. Claro. Ustedes son realizadores audiovisuales y el abogado necesita producción, háganle fotos, diseñen la imagen, hagan algo. O en la mitad de la película tienen que ir donde un abogado y aparece el título del abogado, ¿cierto? Espérate, a ver. Podríamos pensarlo. Voy a pensarlo. ¿Qué otras preguntas tenemos? A ver, Fernando dice, saludos desde Ecuador. Ajá. Acatemos un proceso largo de cine guerrilla. Bueno, primero, la palabra guerrilla en Colombia tiene unas connotaciones bastante complicadas. En Estados Unidos uno habla el guerrilla style, que es muy aceptado y es muy bonito, porque la guerrilla para ellos es como Malasia, como Vietnam, como cosas así chéveres. No, el concepto de guerrilla es muy complejo, porque el concepto es saltarse la legalidad. Yo pienso que de alguna forma uno tiene que hackear el sistema, pero hackear el sistema no es romperlo. Ok, entonces, ¿qué entiendes por hackear el sistema? Los hackers no son tipos que roban, los hackers son tipos que se inventan estructuras nuevas para hacer cosas que son diferentes. Ok. Yo soy hacker del cine porque me invento recursos que me permiten a mí construir. Como disruptores del contexto actual, en otras palabras. Sí, personas que tienen la gran capacidad de ver el asunto transversalmente. Ok. El cine guerrilla ecuatoriano es una cosa brutal. Son gente con una habilidad brutal para construir películas de muy bajo presupuesto y de muy baja producción, y tienen un mercado propio. Es realmente increíble y yo creo que deberían ser un ejemplo para el mundo. Casi que la filosofía del cine recursivo. Sí, claro.
Ok. Claro. Yo soy muy honesto, yo me llamo Cine Recursivo porque Cine Guerrilla me parece... Sí, en Colombia no, dirían en España no mola. Sí, no, es muy complicado. Ok. Pero mi hermano, firmes. Y yo creo que hay que inventarse estructuras legales que nos permitan a todos sacar adelante procesos de distribución que sean alternativos, no disruptivos y de marco legal, que es lo que hemos estado trabajando con Francisco un poco para BZ Cine. Sí, es otra charla que podemos tener. ¿Qué va a pasar con las salas? Esa va a ser un poco más larga. Claro. ¿Qué más nos están diciendo aquí? Que Andrés Padilla, que muy buen video. Bueno, gracias. Muy buen comentario, gracias. Chicos, ustedes deben... Dice Rodrigo nuevamente, chicos, ustedes deben exteriorizar sus servicios de asesoría a través de una plataforma web. Habrían un gran favor. Sí, totalmente. Pues, les cuento una cosa. Son muy pocas las personas que manejan propiedad intelectual y que saben del sector de entretenimiento y que tienen la paciencia, lo digo porque me he aguantado, de entenderse con nosotros los artistas bohemios locos marciánicos. Entonces... obviamente la plataforma, lo estamos pensando muy seriamente, desarrollar una serie de plataformas que den valor a la comunidad. Claro, justamente ¿cuál es el punto de la plataforma? ¿Me devuelvo de quién era el comentario? Para responder de Rodrigo otra vez. El tema de la plataforma puede ser muy práctico, sí, puede dar unas ideas, unos lineamientos generales, pero cuando estás hablando ya de un proyecto particular, hay que ver qué tan eficiente es. ¿Por qué? Porque si yo tengo lineamientos generales, de golpe te pueden servir claramente, sí, pero van a quedar por fuera muchas minucias, como lo que hablábamos en cada episodio, cada capítulo, qué obras o diseños industriales o marcas por ahí aparecen y no sabemos protegerlas, o no sabemos que tenemos que tener una autorización para usarlas. Correcto. ¿Sí? Aquí hay mucha gente que se vaya uniendo y está saludando. Veo a John Saavedra, mi hermano, siempre firme con Cine Recursivo. Rodrigo dice, nuevamente, es lo mismo que productor ponga dinero para pagar un buen abogado. Idealmente nosotros los artistas deberíamos tener acceso a un buen productor, pero seamos honestos, en este mundo real a nosotros nos toca cargar la cámara, hacer el tinto. Sí, pero ojo, con eso hay un tema muy importante, Miguel. ¿Qué pasaría si las universidades, como tienen consultorios jurídicos, contaran con un área de derecho del entretenimiento justamente para todos estos proyectos de personas que no tienen los recursos para todavía pagar un staff jurídico, y que las universidades dentro de sus estudiantes que están en práctica pudieran promover eso? Por supuesto. Y se pudieran generar convenios entre universidades que, no sé qué universidades tienes en mente, que proyectan temas de cine, educación de cine, y universidades jurídicas. Creo que es muy pertinente lo que está diciendo César Salazar en este momento. Dice, hablando de algo más académico, por ejemplo, este semestre en la U realizamos un cortometraje, hice de productor, comillas, y creo que faltan más instrucciones en este sentido. Básicamente recogí dineros entre el equipo para poder conseguir utilería, alquilar equipos. Obviamente mandé algunas cartas para conseguir patrocinios, pero al final nada resultó. Se logró un buen corto, pero nada de patrocinios. Claro. Ese es uno de los temas más complicados porque es muy complejo meter dentro de la cadena de valor beneficios suficientes para que un patrocinador te suelte plata. Y otro tema con mucho cuidado es, ojo, que me pasa otro capítulo, hago un pequeñísimo paréntesis, pero ahí sí, abran los ojos y abran las orejas con el tema de captación de activos del público. No estamos aquí hablando de un DMG, una cosa piramidal, pero ¿qué pasa cuando empezamos a enviar cartas al público de invierte en mi proyecto y tenga una rentabilidad? Ahí podemos activar alarmas, y con eso hay que tener mucho cuidado de cómo lo hacemos, qué cantidad de personas lo hacemos, si lo hacemos de forma determinada entre los amigos, más de 20, de forma indeterminada, más de 500. Correcto. Cuando yo lo hago en Facebook, por ejemplo, estoy hablándole a un montón de gente que no conozco. Y es complicado, se puede meter en problemas. Ahora, también hay esquemas que ya están regulados en Colombia y hay proyectos muy interesantes de crowdfunding que hay que verlos y hay que analizarlos, pero no solo desde la lectura rápida, sino con un asesor legal. Pues yo les tengo... Desde la plataforma de BZ Cine, nosotros... Espérate a ver qué más preguntas hay aquí. Ok. Bueno, muchos saludos aquí. Genial. Mira, gracias, George. A ver, aquí George está hablando. Este es Jorge Caicedo. Jorge Caicedo, sí. Compartimos el apellido. Él es nuestro patrocinador de Flutec. Ok. Y tengo que decirle una cosa, Jorge.
¿No me ves muy bonito? Porque ustedes no lo saben, pero les voy a voltear aquí la cámara. Ujú. Eso que estamos viendo ahí es una magnífica luz de Fluotec. Ok. O sea, ya luego vamos a hacer unas charlas con algunos. Yo estoy invitando a unos fotógrafos específicamente a que vengan y nos ayuden a hablar del asunto, porque en realidad sí he sentido un cambio sustancial entre trabajar una luz que está considerada por varios premios internacionales como la mejor luz Ok. del mundo. Sí. Esta que tenemos es técnicamente la mejor luz que hay en este momento en el mercado. Y en precios es muy competitivo. Contra las luces de muy alto nivel, sí. Claro. O sea, contra el mismo estándar de otras luces es el muy mismo nivel competitivo. es la Ok, mitad de qué precio. interesante. Pero son luces para estudios, son luces Ok. profesionales. A mí me Bien. está... Quiero hacer unos piques comparativos entre estas y las latas que yo uso. Ok. Sí, en cine hay unas luces que llaman Kinos, Sí. Kinoflow, que es una marca de luz. Y yo hice unas luces muy hechizas. Ok. Fueron conocidas como las quinorreas. En fin, pero funcionaban, se hicieron películas con ellas. Luego hablaremos de eso. Yo quiero aprovechar para hablarles un poquitico sobre... Si hablemos antes de que nos acabe el tiempo, que nos Yo creo hemos que ido ya un poquito. tenemos que ya ir cerrando, yo creo. Sí. Pero bueno, cuéntanos más de BZ Cine, el proyecto que estás armando con Envío Off. Bueno, esto es BZ Cine. Nosotros estamos proponiendo 3 estrategias o 3 ideas de campaña muy poderosas que creemos muy seriamente que van a cambiar el mundo. Ok. O sea, suena ambicioso, pero es cierto. Suena un poco idealista, un poco ambicioso, pero veamos qué tan práctico es. Bueno, tengo que decir que pues nosotros hemos estado trabajando antes con esto y digamos que él ha sido como mi sparring al cual le estoy botando parte de los problemas de fondo que hay acá, que son unos problemas muy serios porque realmente nos va a tocar cambiar algo, o modificar o ampliar algunas de las cosas importantes dentro del sector cinematográfico, dentro de los parámetros legales. Es que es básicamente desarrollar una especie de licencia de uso libre para salas alternas, pero venga, llegamos allá. Ok. Porque es que yo creo que eso da para toda otra charla, ¿no? No Sí, me una quiero charla anticipar larga. demasiado, pero es muy interesante que cada vez hay más creadores de contenidos. Entonces el punto es ver no qué tantas salas están disponibles, sino cómo llegamos a esas salas disponibles. ¿Cómo logramos acceder Exacto. a que esas pantallas se conviertan en espacio para nosotros? Exacto. Entonces tenemos esto. Tenemos 3 ideas, estrategias, campañas, Ok. que son loquísimas. Lo primero es BZ Cine. Perdón, esto está aquí. Le paso acá. Que proponemos ideas poderosas para entre todos crear un concepto que estamos tratando de valorar desde BZ Cine, que es lo que Ok. llamamos cine libre. Y aquí es muy importante, cine libre no es lo mismo que cine gratis. Cine libre es un cine que le da beneficios a las partes, que privilegia lo que llamamos beneficios incluso no monetarios, Ok. y que le dan una segunda vida al cine para que no se pierda. Claro, justamente tiene que ver con todo lo que llamamos economías colaborativas. Correcto. ¿Cómo nos podemos colaborar para que los proyectos surjan? Disminuyendo los costos. Entonces aquí tenemos nuestra primera propuesta que se llama compra directa, apoyo directo. Ok. Esto es una cuestión muy simple. Lo que estamos haciendo es diciéndole a la gente: ¿quieres financiar tu próxima película? Ujú. Vende tu primera película. Ok. Entonces aquí no estamos hablando ni siquiera de un crowdfunding, estamos hablando no, perdón, me pegó un salto a la última parte. Esto lo que quiere decir es: ¿te gusta mi trabajo? ¿Me quieres apoyar? Ok. Cómprame mi película. Bien. Y la gran diferencia que existe es que cuando tú compras una película en un canal de distribución tradicional, la mayor parte de la plata se queda dentro del sistema, dentro de la gran cadena de distribución. Cuando el autor decide colocar su propia película y la vende él directamente, la platica le llega a él. Claro. Entonces es despertar conciencia en la gente para que nos demos cuenta que la mejor forma de apoyar al autor es comprándole su obra. Pero justamente detrás de todo este esquema deberíamos contar con un contrato que valide justamente ese acuerdo y encima que lo podamos declarar ante la Dirección de Derechos de Autor, simplemente por oponibilidad, para que los terceros tengan noticias. Es como cuando ustedes van a una notaría. ¿Por qué van a una notaría? Es para que los terceros entiendan, tengan publicidad que ahí se celebró un contrato, ¿sí? Pero se nos está volviendo un tema bien interesante porque Claro. eso está para construir otra charla larguita. Ok. Luego tenemos esta que es nuestra
siguiente propuesta. Esta propuesta es una locura y es probablemente la que más fe le tengo en este momento. Bien. Vamos a crear la primera plataforma VOD para salas alternas. El objetivo puntual es que nosotros coloquemos en una plataforma pública de venta, que coloquemos por ejemplo en Vimeo On Demand, en Amazon, sí, o que simplemente recibamos los pagos de screening nosotros directamente, los autores, sin que la plataforma haga nada, que podamos recibir la monetización y que nosotros, gracias a esos parámetros, podamos permitir que salas de cineclubes en universidades o en lugares que pueden tener exposición de nuestra película a un público interesante, que puedan mostrar la película legalmente. Entonces, de alguna forma es utilizar lo que ya existe. Me refiero a, por ejemplo, que nosotros vayamos a Vimeo On Demand, colocamos la película, decimos mi screening va a costar $20, $100, lo que yo quiera, y que gracias a eso se pueda mostrar la película. Esa película se pueda mostrar legalmente. Y que pueda tener rotación en diferentes salas, ¿no? Es como a veces sucede, no sé si les ha pasado que quieren ver una película y si no está en el cinema de la marca X, está en el otro y es una competencia de quién tiene tal película, ¿no? Y eso limita ese porque no está en una ciudad o llegan tarde a las ciudades intermedias. Es correcto. Como me pasa mucho, viajo mucho a Popayán por temas personales y hay veces que las películas no llegan al mismo tiempo que en Bogotá, no llegan, y de pronto en Bogotá no tuvieron el auge que querían y la misma marca en Popayán ya no la saca. Voy a decir otro tema que es mucho más complejo. Usualmente las películas que estamos haciendo, el grueso de películas, no están diseñadas para las salas comerciales. Claro. Están diseñadas para públicos específicos y nosotros como autores queremos llegar a ese público y no tenemos cómo. De acuerdo. Ay, perdón. La siguiente propuesta que tenemos, que es una propuesta muy interesante, es esta, los proyectos de financiación colectiva. Sí. Esto, más que una propuesta, es una estrategia comercial. Aquí lo que estamos proponiendo es una cosa tan simple como decir, voy a financiar mi próxima película vendiendo la primera. Ok. Entonces yo monto haga de cuenta que estoy montando un Kickstarter. Bien. Pero no voy a poner la plataforma en Kickstarter. Lo que voy a hacer es, voy a poner mi película en venta. Sí. Y voy a hacer una gran campaña de afiliación en la cual le digo a la gente, oiga, apóyeme para hacer mi película. Ok. La mejor forma es cómprame la película acá. Incluso, por ejemplo, mi película está pirateada o ya la puse libre o simplemente está fuera de mercado. No, como yo estoy haciendo una campaña para que la gente me apoye, les voy a decir, cómprame, dame un aporte de 10,000 pesos, por ejemplo, y yo te voy a dejar ver mi película o mis películas o los cortos o mi paquete corto. Miguel, ¿y esto tiene alguna relación con lo que han hecho ustedes en el Valle? O sea, esa movilización, porque ahí Camilo Tovar nos está diciendo lo que han logrado en el Valle ha sido toda una revolución audiovisual y cultural, abriendo los procesos cinematográficos a las comunidades. ¿Esto qué relación tiene con el tema del Valle? Primero te tengo que hablar. Camilo, hola, ¿qué tal mi hermano? Camilo es uno de los brazos armados fuertes de En Vivo Valle. Okay. Es uno de los grandes aliados, uno de los grandes colaboradores. Bien. Nos ha ayudado a empujar, ha hecho una gestión realmente importante. Es uno de los líderes regionales en Palmira. Pues claro, obviamente toda esta producción ha sido una gran revolución. Aquí estamos hablando de dos frentes diferentes. Claro. Uno, que es en vivo. Sí. Coger una idea y colocarla de una vez en la audiencia, sin distribución. Sí. Me atrevo a decir prácticamente sin producto porque no hay toda esa cadena de producción que hay en una película, sino lo hice y ya lo vi inmediatamente. Bien. Es una locura que obviamente, muy seguramente en unos meses vamos a estar hablando de los problemas que tuvimos y tú vas a estar diciendo, sí, ¿por qué no hicieron esto? Y claramente vamos a aprender sobre la marcha. Todo este camino que estamos montando en este momento desde BZ Cine, que es un camino nuevo, sí, es el de tratar de encontrar caminos para abrir estos mercados. Y Camilo, por ejemplo, dentro de esos parámetros de gestión, él, que es organizador, él tiene festivales de cine, él hace proyectos culturales, él tiene un clúster creativo de industrias culturales muy grande en la región. Obviamente, estos son el tipo de proyectos que están necesitando las regiones. ¿Por qué? Porque es que no hay acceso a los contenidos. Bueno, muy interesante eso que estás diciendo, y nosotros desde redes intentamos ayudar en la medida de lo posible. Si ustedes nos siguen en redes de Instagram con Francisco Acevedo Caicedo o Acevedo Caicedo y Co, nos pueden hacer preguntas por este medio, también preguntas públicas. Correcto. Comentando. Nosotros subimos a veces tutoriales, me fascinan las caricaturas. La última que subimos tiene que ver con cadena de derechos. Nos pueden preguntar las dudas pequeñas que tengan y con gusto podemos intentar ver cómo se solucionan. Correcto. Entonces la invitación es la siguiente. Ahorita, no en este instante, sino ahorita en la descripción del video vamos a colocar los vínculos de los distintos medios para que ustedes no se pierdan y no se cuelguen con esto. Pero fundamentalmente
La invitación a ustedes es primero a que se asesoren, que tengan más cuidado en la parte legal. Hay personas dispuestas como Acevedo Caicedo, que es una empresa organizada con más gente, no solamente Francisco. Claro. Y pues obviamente también que busquen información en otros medios. Tips importantes: busquen los directos que han hecho de derechos de autor en la Dirección Nacional de Cinematografía, son brutales. Busquen los cursos virtuales que están montados en la página de la Oficina de Derecho de Autor, también son súper útiles para que los tengan. Miren los términos y condiciones en las páginas de los concursos de cinematografía. Es muy importante que los miren y que empiecen a autoeducarse leyéndolos, porque es muy importante. Uno los ve, términos y condiciones, acepta, sí, acepto, siguiente. Pero más allá de eso, eso nos puede dar mucha información de cuál es el enfoque legal que se quiere en ese proyecto. También les voy a dar una recomendación importante. Lo que les voy a decir es una chambonada, pero es mejor tener un mal contrato a no tener ningún contrato. Es bueno que ustedes busquen formatos de contrato. A veces uno en internet los que consigue no son muy buenos. El primer trabajo que uno tiene que hacer como productor es busquen un productor serio y de alguna forma pídanle el favor de que les pase algún formato. Ese sería un primer paso antes de salirse con nada. Yo creo que esa recomendación va muy contra abogado, pero y ojo, cuando les pasen un contrato, asesórense de un amigo abogado, de alguien que sepa justamente de derecho del entretenimiento, no cualquier abogado, ojo, que pueda leer ese clausulado y decirle: oye, Miguel, pilas, no, esa cláusula te juega en contra. No, pero ahí está bien, me vas a decir, no, pero léela bien, te la explico, saquemos el tablero y la haces entender. Porque te puede jugar en contra ya en el desarrollo de la película. Sí, muchas veces hay una diferencia muy grande entre contratar a un abogado para que le desarrolle toda una cadena legal a uno, a tener la asesoría de un abogado, que ese es otro concepto importante. Muchas veces una asesoría le puede a uno salvar problemas serios y no necesariamente uno necesita toda la cadena legal completa. Lo que les está diciendo ahorita es muy importante. Muchas veces ustedes no necesitan un contrato con un actor, es suficiente con tener una buena sesión de derechos. De imagen, eso es suficiente. En un medio verificable, en un soporte, bien sea en una fotografía, por ejemplo, firmar un contrato se puede hacer en un tablero, se ponen los puntos esenciales, se firma y se toma una fotografía, claro. Oye, pero eso está como para hacer un tutorial. Claro, estaría chévere, ¿no? Podríamos hacer un tutorial de eso. ¿Qué puntos debo colocar en el tablero para que esta vaina sea? Podríamos hacer un tutorial muy chévere con caricaturas y con personas y una voz en off. Este hombre con las caricaturas. Tú eres el experto en videos. Bueno, ya para cerrar, veamos a ver qué más. Sí, Camilo sigue comentando acerca del nivel regional que se ha alcanzado, que es una cosa brutal. Y yo estoy muy contento porque siento que se está haciendo un movimiento interesante, que el Valle de verdad ha tomado un liderazgo importante en la parte audiovisual. La ha tenido siempre, pero lo que está haciendo ahorita con los proyectos de Valle del Cine desde la gobernación del Valle del Cauca son brutales. Ahora, en este momento se acaba de sumar Nariño y ya están abiertas las inscripciones en vivo para que se registren también desde el departamento de Nariño, o si los de Valle quieren participar en Nariño, o la gente de Cundinamarca quiere participar en el Valle del Cauca, o un colombiano que está en Oslo o en cualquier otro país lo quiere hacer, lo pueden hacer en este momento. Ok. Aquí está. Espérate que Rodrigo hizo otra pregunta que es muy importante. Sí, Rodrigo sabe que yo creo que Rodrigo tenía todas las preguntas anotadas y las ha ido soltando de a poquitos. Interesante todo esto, pregunta él. ¿Esto aplica a todo el continente? Bueno, digamos que lo lindo de la propiedad intelectual como tal es que sus normas tienden a ser universales, porque hay unos principios que son universales en propiedad intelectual. No obstante, Rodrigo, hay que asesorarse bien en cada país, porque, por ejemplo, si la película se produce en Colombia, pero se va a explotar en Ecuador o en Perú, o hay un contrato de distribución, no sé, en Argentina, hay que revisar bien si esas normas aplican o no aplican, o qué alcance tienen. Y eso hay que tener cuidado con ese punto. Pero yo podría complementar dos cosas que son delicadísimas. La primera, las normativas de derecho de autor en Estados Unidos que nos rigen a nosotros y en Europa son muy diferentes. Muy diferentes, hay que tener cuidado con eso. Otra cosa que es más importante que los derechos de autor a nivel de contrato es la legislación
contractual. Yo he perdido proyectos porque, digamos, el inversionista quiere trabajar bajo las leyes que se rigen en Colombia, pero el coproductor internacional quiere trabajar bajo las leyes de su país. Entonces, obviamente, empiezan a haber competencias con eso. Pero yo creo que no, pero todo eso tiene solución. Demos un mensaje de tranquilidad también, ¿no? Que no sea todo catastrófico. Con tener un buen contrato que esté regulado, que las cosas sean claras, que no sea ambiguo o difuso, el proyecto va a funcionar. Legalmente hablando. Sí, les voy a decir 3 consejos que son fundamentales. Un mal contrato es mejor a ningún contrato. Obviamente. Un contrato en un pizarrón, si está bien hecho, es igual de válido que el mejor contrato de 200 páginas. Ese sería el segundo consejo. Y el tercer consejo que les doy es busquen experticia y calidad en vez de precio y acompañamiento. Muchas veces a mí me ha ido mejor pagando una asesoría a un buen abogado que me da unas cuantas horas y me soluciona el curso de lo que tengo que realizar. Te hace un proyecto legal de lo que tienes que hacer. Así sea que el tipo no redacte y no trabaje los procesos, pero que dé una buena asesoría, muchas veces eso termina siendo mejor que buscar un abogado barato que te haga la tarea. ¿Por qué? Porque nosotros los productores tenemos una tendencia a decir, no, el contrato lo hace el abogado. Claro. Y resulta que no. Uno como productor se tiene que poner enfrente, uno tiene que volverse medio abogado, buscar, leer, aprender lo que se está haciendo y consultar lo que no se sabe. Y yo te sumo 2 cosas. Uno, en relación con lo que estás diciendo, sean claros, que el abogado entienda lo que ustedes tienen en la mente y no lo que él quiere entender, porque muchas veces eso es un problema serio. Con Miguel las reuniones tranquilamente son de 4 o 5 horas tomando mate. Sí. ¿Y por qué? Porque necesitamos que a mí me quede completamente claro y a mi equipo lo que él tiene en esa cabezota, ¿sí? Y lo segundo, también para ir cerrando, es tengan muchísimo cuidado con los lugares donde descargan imágenes, descargan fotos, descargan videos, descargan música, que van a utilizarlos no en su ámbito privado de su casa, de su hogar, sino en el proyecto que están desarrollando. Tengan mucho cuidado con esos temas. Hoy es que nos siguen haciendo preguntas buenísimas, pero creo que van a quedar para después. Por ejemplo, esta pregunta es fundamental. Sí. La diferencia, Javier Suescun nos está preguntando, ¿cuál es la diferencia entre derechos morales y derechos patrimoniales? ¿Tiene una respuesta corta? Sí, claro que sí. Los patrimoniales, los patrimoniales tienen que ver con la explotación económica de la obra, ¿sí? En cambio, los morales están más conectados con ese íntimo del creador, con poder decir, esa es mi obra, con poder decir, no me nombren en esa obra o no le cambien la esencia a esa obra. Es muy íntimo del autor. Ojo, Javier, los patrimoniales se pueden ceder, se pueden negociar, se pueden enajenar. Para abogados es, digamos, liberar de tu propiedad a otra persona de diferentes caminos. Pero los morales no se pueden ceder, no se pueden enajenar y, ojo, no prescriben. Porque ¿qué es lo importante? Cuando hablamos que alguien hacía la pregunta que a los 80 años, creo que era Rodrigo, si salían y ya se consideraban libres, sí, en cambio los morales son imprescriptibles, siempre van a ser, si Pepito Pérez fue el creador, él va a ser el titular de los derechos morales y ya de pronto en 90 años no va a estar vivo, pero su familia sí puede ejercer protección sobre esto y si no es su familia, es el Estado a llamar a ejercer protección. Yo tal vez podría hacer una síntesis también de la siguiente manera y tú me corriges si me equivoco. Los derechos patrimoniales son los derechos de venta y monetización de un derecho moral. No, no, claro que no, porque lo patrimonial, Miguel, tiene que ver con cómo lo vas a explotar. En cambio, lo moral es esa parte de la obra que tú siempre vas a estar conectado con ella y que si te van a cambiar, Miguel, tú vas a decir no porque eso me está afectando, eso no era lo que yo concibía. Y eso está conectado también con las ideas que no son objeto de protección, pero ojo que por aquí hay un camino. ¿Se acuerdan que hablábamos que las ideas no son objeto de protección, pero la forma en cómo se exteriorizan y se transmiten a los sentidos de terceros sí son objeto de protección? Si tú me estás cambiando esa finalidad, yo sí te puedo parar y te puedo decir, por ahí no es la cosa. Correcto. Bueno, ya vemos que eso es un tema bastante largo que podemos afrontar después. Les voy a pedir a todos ustedes que nos dejen, obviamente este video va a quedar publicado en la plataforma y lo podemos ver. Déjenos comentarios acerca de qué otras preguntas les parecen interesantes. Este mismo directo también va a estar publicado dentro de nuestra plataforma en cinerecursivo.com. Yo les publicaré el link en nuestro sitio y en todos los sitios para que lo podamos viralizar.
Y también lo vamos a tener en Facebook, en Francisco Acevedo Caicedo, y en Acevedo Caicedo y Co. también lo vamos a poder publicar. Correcto. ¿Qué les pido? Que por favor nos manden preguntas para que el próximo directo que hagamos de temas legales sea mucho más afilado. Claro. Vamos más a la pepa con cosas mucho más Perfecto. puntuales, nos preparamos un poco más. Y qué tal que podamos empezar a tomar problemas más de fondo, como por ejemplo, ¿cómo debería ser el tema legal de distribución en salas? ¿Cómo deberíamos inventarnos tal vez algún sistema más práctico y más fácil para poder legalizar y distribuir nuestros contenidos? No sé. ¿Qué hago si un autor en la mitad de la producción me dice quiero cambiar los términos y quiero mejores condiciones? O si no, te retiro mi derecho de imagen. ¿Qué pasa ahí? Correcto, ese tipo de cosas las tenemos que analizar. Entonces, Camilo está preguntando, ¿van a tener más charlas en donde podamos ver programación excelente para estar pendientes? Claro que sí. Vamos a hacer una grilla. Yo me atrevo a decir que voy a estar haciendo prácticamente un directo semanal acerca de directos tutoriales acerca de cómo desarrollar en vivos. Algunos van a hacer el tema legal, ya con tareas más puntuales las podríamos hacer. Sí, se puede. Incluso sería bueno tener como un borrador, unos formatos de qué es una carta de autorización, como para que la gente se pueda guiar. Eso sería súper útil para la comunidad, y explicar qué deben colocar y qué no dentro de una sesión de derechos. Entonces, yo creo que con esto podemos ir cerrando nuestro directo. Estuvo muy Mil gracias. Entonces, muchachos, nos despedimos con esto. Cambio y fuera.